Bueno, si querés arrancamos, para así no tengo que perder tiempo. ¿Estás en el estudio? Sí, todavía, recién saliendo del programa. Para largo. Che, Buenísimo. bueno, un gusto, después de tanto tiempo de contacto, vernos, al menos virtualmente. Eh, Sí, Pasaron muchas cosas en Honduras y vienen pasando antes incluso de la pandemia, pero bueno, ahora también esto es un agravante más. Nos enteramos la semana pasada que falleció David Romero en un marco de persecución, porque también hubo una modificación del Código Penal en ese sentido. Nos recordamos para la gente que no sabe, David Romero, periodista que hacía investigación y que había mostrado muchas evidencias de la corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández, estoy en lo cierto, ¿no? Y que claro. fue denunciado por calumnias e injurias, por difamación, y fue condenado a 10 años, y recientemente se modificó el Código Penal y se quitó la categoría de calumnias e injurias, y sin embargo David Romero siguió preso y falleció la semana pasada por COVID positivo. Bueno, ¿cómo repercute esto en Honduras? ¿Cómo está la libertad de expresión, el ejercicio de la prensa? Vos que estás ocupando también el mismo lugar que tenía David Romero anteriormente, ¿no? Sí, y gracias Rodrigo y pues a toda tu audiencia. Honduras está, como muy bien lo retrataste, viviendo uno de los momentos más complejos en torno a las libertades. Vivimos en una dictadura que se oficializó en el 2017 con una injerencia notoria de los Estados Unidos al grado tal que la jefa de negocios, Heidi Fulton, estuvo 20 de los resultados después de una situación altamente gravísima donde el Estado ya reconoció 23 asesinatos políticos. Apareció leyendo a la par de electoral y pues desde ahí pues las libertades han sido conculcadas por un Estado altamente represivo. Aunque hemos tenido desafíos en algunas áreas importantes, también hemos logrado que las instituciones hondureñas avancen en áreas como la seguridad, la transparencia, las oportunidades económicas, el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción y el narcotráfico. Además, en mis Honduras visitas pues alrededor del mundo, colocó la el libertad de presidente López expresión en una caja de Pandora cuyos elementos fantasmagóricos los vas encontrando en la medida que vas desafiando algunos niveles de poder y eso pues había tenido David Romero mucho que ver en esas fisuras a esa dictadura. David Romero fue el primer periodista en Honduras en el 2009, 2013 y 2017, que han sido los quiebres para consolidar a la dictadura, en salir contando la verdad. Estaba trabajando, era director de una radiodifusora, Radio Globo, en aquel entonces también canal de televisión, Radio Globo y Globo TV, el cual fue censurado Globo TV bajo la administración de David Romero, y luego continuó con ese periodismo incisivo contra la corrupción, incisivo contra la injusticia, y al punto que hace una de las investigaciones, creo, más relevantes de la historia del país, que fue delatar el latrocinio del Seguro Social, que acabó con más de 3.000 personas, un robo cuyo saqueo fue para alimentar esas campañas electorales que dieron la continuidad de los dos procesos electorales del ahora dictador Juan Orlando Hernández, con un indictment muy fuerte en la Corte Sur de Nueva York por narcotráfico, y ya pues su hermano condenado por 4 delitos, y pues eso fue acumulando una rabia en los sectores de poder y específicamente en el sector cívico-militar de la dictadura contra David Romero, que comenzaron a conspirarlo, y de hecho ninguna de sus investigaciones, tanto las del fraude, las del golpe de Estado, las del golpe electoral en el 2017,
ni la del latrocinio del Seguro Social fueron desbaratadas en ningún tribunal. Él fue querellado, conspirado a través de una injuria constitutiva de difamación, también con más de 20 delitos, algo irrisorio, que vinculaban unos de ellos en difamación. Esto, sumado, los delitos llegaron a 10 años de cárcel y fueron cambiados los jueces que conocían la causa, para citar el caso del juez Echenique, que salió en una declaración, tanto para nuestro medio como para el Canal 36, declarando que el presidente, en ese momento coordinador de fiscales, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, le había sugerido condenar a David Romero Belner, porque así lo pedía el hombre. No, mire, me dice Echenique, me dice, tengo entendido que en su sala tienen un juicio contra el periodista David Romero Belner. Sí, hombre. Sí, pero ese juicio va a comenzar el día 11 de junio. Le digo, yo le presido ese juicio. Le digo, mire, hombre, me dice, yo quiero que me eche una mano a ver qué sucede. Mire, me dice, es que el hombre quiere que el periodista sea condenado. ¿A qué hombre se refería Teodoro? No, pues al presidente de la República. ¿El presidente de la República, Así Juan es. Orlando Hernández? Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Pero no solamente lo quiere condenado, me dijo. Él lo quiere ver preso. Yo quiero que usted me diga si usted me puede ayudar. El juez le dice que no puede condenar a un periodista y que eso no es argumento suficiente para tener 20 delitos grabados. Habían formas como de baratar el juicio, nunca pidieron bajar con los derechos de autor. La defensa luego fue entrevistada por nuestro equipo y nos decían que se había convertido en una situación bastante compleja. Quiero decir esto y poner en contexto para poder entender cómo el sistema judicial, que está al servicio del sistema financiero y a los grupos de poder políticos, económicos y del narcotráfico en Honduras, que son una aduana hoy de las más importantes para el trasiego de cocaína, colocaron a un periodista en un tribunal donde sacaron a los jueces, incluyendo al juez Echenique. Reitero este nombre porque él no se quiso prestar a eso. A él le recordó de lo posible que es la verdad en esa emisión que hacemos los y las periodistas. En ese sentido, pasaron a una terna de jueces que obviamente facilitó la conspiración. David pasa a la clandestinidad, es perseguido. Hay unas imágenes en el portal de nuestro periódico, elperroamarillo.news, cuando rompe la policía militar y la policía nacional la casa de radio, y es secuestrado David Romero y depositado en una ergástula penitenciaria, yendo en contravía de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pedía la liberación y que él se pudiera defender en libertad. Sin embargo, los esguinces al poder habían sido demasiado fuertes que había generado David Romero, que por sus investigaciones, toda la junta directiva del Seguro Social estaba privada de libertad. Más de 25 imputados con esa investigación, solo la del Seguro Social, militares enjuiciados después de las denuncias del golpe de Estado, un periodista que como periodista, más allá de su vida personal, a mí me corresponde como periodista valorar su trabajo, valorar sus investigaciones, valorar el bien que le hizo en el momento que él superó esos obstáculos paralizadores de la tenaza a la libertad de prensa. Y aprovecho para recomendarlo. Hay un nuevo portal en Honduras, el perroamarillo.news, pertenece también a ustedes. Tienen el canal por streaming, por Facebook. Veo que tienen mucha audiencia, que además están ustedes ocupando un lugar, como decía antes, que tenía también David Romero, con denuncias, con investigaciones. Aprovecho para felicitarlos por el lanzamiento,
pero días atrás también ustedes denunciaron un atentado porque sufrieron otro robo, hablan también de amedrentamiento. Y tengo dos preguntas. Bueno, ¿cómo viven ustedes en esta situación, sabiendo que a la prensa crítica o al periodismo crítico no se lo respeta en su vida ni en su actividad, ¿no? Porque vemos que le costó la vida a David, que a vos también habías tenido una querella en tu contra, creo, también hace poco, a principios de este año. Eh, y te hago una pregunta también más humana, ¿no? ¿No tenés miedo, Milton, de que te pase algo, de que realmente te secuestren, te metan preso? Yo, Rodrigo, y al pueblo argentino y a quienes nos vean también aquí en Honduras, le tengo miedo a que se normalice esta psicopatía del poder que ejerce una supremacía injusta de un capital financiero sobre los humanos, donde somos un número, una cifra, una estadística y cada 4 o 6 años un voto. Entonces creo que ese orden debemos cambiarlo y que los periodistas debemos continuar haciendo este trabajo. Y pienso siempre pienso en Honduras porque me parece que es uno de los casos y una de las situaciones políticas más injustamente tratadas en las columnas y los noticieros de política internacional. Desde el 2009 hasta acá hay una desinformación y malinformación, al menos que llega hasta Argentina y en algunos medios internacionales con lo que pasa en Honduras. Yo enumero y después me decís vos qué te parece. Para mí es casi un accionar impúdico de lo que pasa en Honduras. Desde el golpe de Estado del 2009 tenemos reiteradas elecciones en las cuales hay un manejo casi discrecional de los resultados. Se denunciaron fraudes en las 2 elecciones subsiguientes, en la reelección de Juan Orlando Hernández también recientemente. Pero tenemos también anteriormente, y estuvimos en contacto para esa ocasión con Whitney Godoy, la caravana migrante. Miles de hondureños que atravesaron desde Honduras hasta México para poder entrar a los Estados Unidos, y eso no hizo mella en la prensa internacional como sí hacen otros tipos de casos. Hablamos de el caso Pandora, que también lo cubrimos en aquel momento. La cantidad de políticos implicados en casos de corrupción. El hermano del presidente Juan Orlando Hernández, como vos bien decís, también enjuiciado en Estados Unidos. Y todo esto sigue sin ser, bueno, la MASI, la CICI, la OEA, y todo como una parafernalia de mucha palabra y poca acción, y termina ahora falleciendo, muriendo un periodista en prisión. Sin embargo, ¿qué hace la comunidad internacional? Te pregunto a vos, ¿se siente la presencia? ¿Tienen alguna esperanza en los organismos internacionales multilaterales como la OEA o como estas oficinas que se habían instalado en Honduras anteriormente, como la MAS y la CICI, para luchar en contra de la corrupción? El concierto de las Naciones Unidas y la OEA, que son unas coleccionadoras de bandera y que sin duda pues ayudan a legitimar, a blanquear esas neodictaduras que en el caso de nuestro país, pues la dictadura real pues es el brazo armado y el brazo financiero de esos monstruos de poder que han empobrecido nuestro país. Entonces, el rol de la prensa internacional no solo ha sido bastante mezquino, también ha sido muy irresponsable. Hemos tenido una presencia de medios cubriendo los síntomas, haciéndole fotos a esa cantidad de migrantes en las diásporas, de hondureños y hondureñas en el perímetro fronterizo, y un Trump militarizando y sacando una Guardia Nacional de una supremacía blanca cuyos niveles de xenofobia y de racismo pues se connotaban y se agitaban aquellas personas que no sabía si eran paramilitares pero eran civiles armados. Entonces creo que la prensa eso no lo cubrió el pie descalzo sobre la acera, el pie desfloronado, estallado por el cansancio, los rictus faciales degradados, pero no el que cuando llegaron rompieron todos los tratados, y más aún cuando se acababa de celebrar el Pacto de Marrakech, que permitía la libre circulación en cuanto a movilizaciones humanas de migración, de que todos los países suscritos, incluyendo México, que luego pues de manera paradójica comenzó a reprimir con los dos gobiernos,
con Peña Nieto y con Obrador, porque nos tocó cubrir eso, y ver una acción tan canalla de la prensa mexicana también cubriendo de una forma bastante sui generis. Sí, no, sí. Sí, y luego entrevisté a Jorge Ramos porque lo miraba poniéndole la cámara a la persona, porque te veniste, cómo te imaginas que es Estados Unidos, a los niños, a las niñas. Entonces, preparé con el equipo de producción, con Katia y con Whitney, y dije, quiero entrevistar al periodista. Entonces, le hice un par de preguntas, como me gustaría volver a repreguntarle en este momento, si qué es lo que ha colapsado con el COVID-19 o con las migraciones, ¿no? ¿Acaso son estas unas expresiones que los modelos económicos colapsaron, fracasaron? Jorge, en 1950 hay un ensayo importante de Fukuyama hablando del fin de la historia con la caída del muro de Berlín. ¿Te imaginas el fin de un sistema capitalista que ya está vomitando demasiados pobres, donde 300 personas que caben en un avión contienen la riqueza de más de 5.000 millones de personas? Mira, yo aquí en el campamento estoy pensando en otras cosas, ¿no? Estoy pensando en cómo resolver la extrema pobreza que hay en regiones de América Latina, la terrible violencia que ustedes viven en Honduras, pero que no es exclusiva de Honduras, sino que ocurre también en Guatemala, en El Salvador, en México. Yo vengo de un país en donde en los últimos 6 años hubo 122,000 muertos. Entonces creo que es una prensa bastante cómoda, muy bien estimulada por el mercado financiero. No es periodismo, son unas relaciones bastante perversas, donde hacen del ser humano una mercancía vendible, y entre más sufre es mejor exponerla. Entonces, ese sensacionalismo pues les ha dado un gran negocio. Acordémonos que los medios de comunicación, por lo menos en el caso hondureño, que perdió todo el control sobre los medios de comunicación, el 98% está en manos privadas, de banqueros, de generadores térmicos, de privatizadores de la salud, y ahora con las telecomunicaciones de transnacionales, un patrimonio entregado en la pandemia. Tigo y Claro son los dueños del espectro radioeléctrico de Honduras, o sea, un patrimonio nacional. Ellos son los que rifan las frecuencias. Por tanto, la independencia y la libertad de prensa cada día se disminuye. Entonces sí, ha sido grosero la cooperación. La OEA participó en sacar a la MASI, una MASI que había tenido y cobrado confianza con el pueblo, una independencia que se lo hicieron los fiscales internacionales, Juan Jiménez Mayor y los otros peruanos, junto al chileno Daniel Urrutia, habían llevado el primer caso en Honduras que no quedó en impunidad, el caso de la primera dama, donde está señalada y condenada a 58 años de prisión. Pandora, como lo cubrimos junto contigo, una red de diputados que hoy van a legislar y el viernes van a firmar como ladrones. Eso lo desbarató la OEA de Almagro, que se reeligió haciendo ese pacto y ese negocio para conseguir el voto de Honduras, que le era tan útil en las elecciones de marzo de este año, donde se reeligió Luis Almagro, y que participó tanto en desestabilizar a Bolivia como también en desestabilizar Honduras. Entonces, hemos sido una mercancía que la vende muy bien la cooperación internacional, las Naciones Unidas y la prensa, por supuesto. Quiero hacer un recorrido por ahí, por otras regiones hondureñas, porque por donde miremos vemos un problema. Tenemos en la costa Caribe al pueblo Misquito, tenemos al pueblo Garífuna, que está denunciando ahora también secuestros, tengo entendido. También el pueblo Lenca, ya es famoso el caso del asesinato de Berta Cáceres, de la hija, de la lucha contra las hidroeléctricas. ¿Cómo está la situación en esos territorios de comunidades indígenas, de comunidades afro-hondureñas, como son los garífunas? Hay un desplazamiento que ya tiene más de unas 6 décadas de estar desplazando a los pueblos originarios y despojándolos de esos bienes colectivos
y ahora pues el patrón utilizado ya es demasiado evidente. Ahora mismo tenemos 4 garífunas secuestrados. Eh, Hemos tenido alrededor de más de 120 campesinos en el caso del MUCA, del Movimiento de Unidad Campesina, por un terrateniente que te va a asustar. Le hicieron una reforma agraria a un empresario acaudalado terrateniente como es Miguel Facusé Barjún. Somos el segundo país con mayor producción de palma africana en un monocultivo que destrozó esas zonas arroceras, esas zonas donde éramos un granero, casi el granero de Centroamérica, y ahora pues es desplazarlos de manera forzada con grupos paramilitares. En Honduras hay 110.000 hombres armados no constitucionales en empresas de seguridad, que es la nueva forma de poder vestir ese paramilitarismo, que son propiedad, por ejemplo, de Juan Orlando Hernández, 5 empresas de ellas, que le prestan los mismos servicios al Estado, coroneles, generales. Entonces, la vida en los pueblos originarios, tanto con los tahuacas, los misquitos, como ahora lo estamos viviendo con los tulupanes, un pueblo ya casi en extinción, el pueblo lenca pues que quedó totalmente desprotegido. Es un estado altamente clasista, altamente represor y necesita despojar a esos pueblos. Entonces, ha sido un patrón sistemático de acabar con esas riquezas que le pertenecen en términos ancestrales a esos pueblos originarios. Hoy el pueblo con mayor persecución es el pueblo negro, donde los garífunas continúan pidiendo el rescate o la liberación de los sindicalistas que han sido capturados, secuestrados, y en ocasiones anteriores pues hemos podido contemplar los tratos crueles, inhumanos, degradantes con los que son entregados los cuerpos después sin vida. Entonces Honduras está viviendo una de las épocas más grotescas y por supuesto que las grandes transnacionales necesitan esa riqueza que tenemos como país. Tenemos unos arrecifes impresionantes, nos bañan los 2 océanos, toda la cantidad de kilómetros de playa ya están obviamente ocupados a través de ese desplazamiento forzado que se le ha hecho al pueblo garífuna, con una política de exterminio, donde ahora pues se les paga así vulgarmente para que se vayan a Estados Unidos. Llegan los grupos represores con coyotes, como les decimos aquí, personas con trata de humanas, para poderlas llevar hacia Estados Unidos o a México, para quitar las casas y luego pues construir esas enormes instalaciones de cemento para vendérselos a extranjeros. Entonces, es un terrorismo de Estado que nos asusta, que el continente lo está viviendo también en los pueblos originarios, pero que los medios de comunicación, esa América no existe. No existe esa injusticia, esa violación sistemática a los derechos de nuestros pueblos originarios. No existe en la televisión, no existe en la caja tonta, no existe en los diarios, porque esas personas reciben sumas multimillonarias para poder contar otra Honduras. Entonces hay que seguir vendiendo el desarrollo, y la cooperación y los medios de comunicación pues se lucen vendiendo el desarrollo. Antes de ir para ese lado, no quiero que pase la entrevista sin preguntarte por algo que a mí me importa mucho y que tiene que ver con el tema de la contaminación. Hay también denuncia de ecocidio en Honduras. Hablabas recién de la palma africana, que es una política extractiva que tiene ahora económicamente Honduras, que obviamente desplaza gente, pero además de eso también, a través de las fumigaciones y del desgaste del suelo, termina generando, veía también en estas semanas pasadas, que denunciaban la matanza de peces, la contaminación de los ríos.
la deforestación y obviamente también, como decíamos, el desplazamiento. Hasta esta hora no hay un informe de las autoridades, únicamente han comunicado estar en investigación del hecho. Es razonable pensar que el asesinato de don Bernardes y el secuestro del presidente del patronato no están aislados. Ambos representan las dos comunidades por las cuales han sido sentenciados el Estado de Honduras por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algo bien interesante en cuanto a los procesos de ecocidio que ha tenido el Estado hondureño es que la bondad, no me gusta usar este término, pero procede, la bondad geopolítica que tiene Honduras, la bondad de la regeneración de sus recursos naturales, lo volvió en un país donde si no se tiene autoridades, como es el caso hondureño, donde hay un tipo con un endowment dirigiendo los destinos del país y que va a negociar con Canadá, con Estados Unidos, su impunidad, o con Israel, que fue con quien hizo los últimos convenios. Y yo la verdad que quedé sorprendido con unas concesiones a 30 años. Por ejemplo, tenemos 4.500 kilómetros cuadrados de territorio concesionado a la minería extranjera que no nos genera ningún remanente al Estado hondureño. Es decir, concesión, 4.500 kilómetros cuadrados concesionados solo para minería. O sea, sin tomar en cuenta la explotación al bosque que existe en Honduras. Penúltima cuestión, prometo que sí es la penúltima, pero... No, yo tengo todo el tiempo. Yo también quiero valorar tu esfuerzo de saber que estamos a las 1 de la mañana en Argentina. Vení de hablar 3 horas sin parar en el canal y ahora tenés que seguir hablando. No, me parece que también son cosas que por ahí son observaciones que hago históricamente y que quiero constatarla con lo que vos ves desde allá de Honduras. Desde, al menos desde la década del 50, Honduras, o no sé si desde siempre, Honduras es uno de los países centroamericanos que observo que tiene mayor injerencia a Estados Unidos que en el resto. Digo, en el 54 Castillo Armas va a derrocar a Jacobo Arbenz a Guatemala y se arma en Honduras. En la década del 80, de fines del 70, principios del 80, la contrainsurgencia se organiza en Honduras para derrocar y hacer mella al gobierno sandinista en Nicaragua. De hecho, también ahí con los problemas que hay con El Salvador, hay entrenamientos de marines norteamericanos en territorio hondureño. Hay, digamos, un pie muy firme por parte de Estados Unidos en Honduras para desde ahí monitorear el resto de los países centroamericanos. Pero hay una cuestión que todavía no me termina de cerrar y que quisiera saber en qué situación quedó, que es la cuestión de la sede, que era este diseño que venía desde Estados Unidos de ciudades autonómicas que se gobernaban por sí solas con una especie de anarquismo, pero que en realidad posibilitaba negocios privados dentro de esas sociedades. Sí, comenzó con el Open for Business del Instituto de Massachusetts, quien regaló el estudio para luego pues cobrar, fueron los asesores de campaña de Juan Orlando Hernández. Luego las zonas especiales de desarrollo, que se encontraron con una gran resistencia de los pueblos. El plan se inspira en el éxito financiero de sitios como Hong Kong, que han adaptado muchas de sus normas a los intereses empresariales extranjeros. Pero, ¿cómo funcionaría esto aquí? El gobierno hondureño invitaría a inversionistas de otros países, que tendrían un papel destacado en la administración de estas áreas. Construirían escuelas, hospitales, centros comerciales, edificando de la nada ciudades enteras. No obstante, pues se declararon inconstitucionales, pero se está poniendo en marcha. Son estados dentro de otro estado. Tenemos inclusive, no solo, como lo habían dicho al inicio, en las zonas periféricas o en las zonas selváticas o en las zonas que todavía pues inclusive tenemos tierra virgen. En Honduras tenemos zonas selváticas con una vida natural propia y que debería respetarse,
Sin embargo, pues dentro de la zona industrial hay una ciudad de desarrollo del hombre más rico de Centroamérica, un pakistaní que no habla español, que es el más rico porque llegó a Honduras hace 12 años y encontró en esa ciudad de modelos que en el 2010 y 2012 hicieron uno de las articulaciones más criminales, porque sumado a las ciudades modelos se decretó la ley de trabajo temporal, desregulando el trabajo permanente remunerado y el más elevado derecho de la clase trabajadora, y convirtiéndolo en un trabajo por hora, donde el patrono en esos pequeños estados de ciudades de desarrollo te contrata como quiere, te paga como quiere, cuando quiere, sin acceso a una salud integral, etcétera. Y son para los mismos nómadas de Oriente Medio, banqueros que se han adueñado del país y con los cuales pues Estados Unidos siente una gran, como lo mencionaba, hemos tenido esa maldición histórica con Estados Unidos por esa maldición para los y las hondureñas del punto geográfico. Somos fronterizos con todos los países del área, con Nicaragua, con Guatemala, con El Salvador, y tenés en 3 horas y media, 4 horas, de la base militar Sotocano a Venezuela, a Colombia, y tenés una invasión de las más, ¿qué es lo que más les ha interesado? Tener ese control sobre el continente americano, y en Honduras hay más de 3 bases militares, una oficialmente. Sin embargo, pues desde que se dieron cuenta en la forma que se fueron derrocando los gobiernos, como el de Arbenz en Guatemala, o inclusive fortalecer una dictadura a medias, pero luego acentuar los contras en Honduras, porque tenías una facilidad contrainsurgente de combatir lo que ya estaba culminando en Nicaragua y lo que estaba surgiendo o también culminando en El Salvador y asimismo en Guatemala. Entonces podías acaparar en todos los bolsones una ocupación militar, reduciendo gastos y teniendo a gobiernos entreguistas militares. Nosotros toda esa época la vivimos en una dictadura militar. Fue hasta el 82 donde se retornó pues a una constituyente amañada que siguió siendo tutelada por los Estados Unidos, y con ello pues se ubicaron en Comayagua, uno de los valles más hermosos, con unas extensiones que hoy les sirven para contratar los marines que están luchando en la guerra que no tuvo lugar en el Golfo Pérsico todavía, o en los países árabes. Entonces, hemos sido como ese trampolín, como esa ama de llaves para obtener control regional. Por último, me parece que a mi manera de verlo es un punto central. El gobierno de Juan Orlando Hernández representa también la defensa de, como decías vos también, ciertos intereses financieros, económicos, de explotación de la tierra, de saqueo de la naturaleza, de ecocidios, de también atentados contra libertades y derechos humanos. Pero así todo, con lo expuesto que está el gobierno de Juan Orlando Hernández, sigue en pie. Sigue en pie incluso después de una reelección que es, digamos, a mi manera de verlo, bastante evidente cómo se manipuló esa elección. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? Desde acá veo a Mel Zelaya con Nasrallah, con un pataleo incesante desde que pasó el fraude hasta hoy, sin ninguna respuesta, con una misión de observación que determinó ya desde entrada, de que, como decías vos, la elección fue amañada. ¿Qué salida hay para Honduras desde el punto de vista político? ¿Cómo está organizándose el partido, no sé, o de Zelaya o de alguna otra figura? ¿Quién aglutina a el grueso de la población en un caso como este, en el cual Juan Orlando Hernández sigue estando tan aferrado a su banca de presidente? Creo que ha ido creciendo en términos de una ciudadanía más políticamente activa.
aprovechando ese desgaste de estos caudillos, de unos referentes, en el caso de Nasrallah, en ese sujeto antipolítico, pero también el desgaste de Zelaya y todo su clan familiar dirigiendo un partido político que nunca pudieron cohesionar una oposición, excepto la electoral, en la que pues siguen todavía derramando más heridas o sangre de las heridas causadas en ese matrimonio coyuntural, dialéctico, pero que hoy pues el divorcio sí cobró un carácter ontológico y se volvieron opositores que no tienen el más mínimo poder de responsabilidad para con el pueblo, ni siquiera en algo que ni amenaza al poder, como es cambiar de pendejo, es decir, cambiar de presidente, que ni siquiera eso va a desafiar el poder, pero creo que hay unos matices también que sería oportuno analizar, y es que el pueblo hondureño ha sido bastante codependiente de las figuras políticas, y esa dominación cívico-militar durante más de 100 años, donde dos partidos firmaron un documento que se iban a alternar el poder, 2 periodos, uno y otro el Partido Nacional. La Corte Suprema de Justicia se elige como una corte de paridad, 7 magistrados para el partido que pierde y 8 magistrados para el partido que gana. O sea, es decir, es una repartición televisada del crimen organizado, pero que ni en el África, que se falla con un tambor, vas a poder ver una situación de esa naturaleza. Entonces, la salida que estamos ahora mismo es viendo a corto plazo con nuevas figuras como la doctora Suyapa Figueroa, una mujer que ha tenido la capacidad de movilizar y parar el país desde el gremio médico, luchando por la no privatización de la salud, movilizó a un gremio magisterial que tenía más de 8 años de no movilizarse después del golpe de Estado, y pudo paralizar el país solo por ser honesta, y derrotó a Juan Orlando Hernández desde las calles, derogando decretos que tuvieran en una selva peor el tema de la salud, porque eran transferencias y compras directas que al final las terminaron haciendo, pero se pudo demostrar que se derrotaba a la dictadura con una forma bastante elemental en política. Como decía Bertolt Putin, la política es ese arte del simulacro, y si una mujer gremialista como Suyapa Figueroa fue capaz de no simular, como hacen los políticos tradicionales, de esos pataleos que has acentuado de manera muy oportuna, o sea, seguir diciendo que ganaste las elecciones en el 2013 y no estás en un tiempo de elecciones, estás en un tiempo de pandemia, pero tu expertise es otra cosa, menos la política, y les ayudas a simular. Entonces creo que ha dado paso ese desgaste de esas clases políticas hegemónicas al surgimiento de liderazgos como el de Miriam Miranda, que hoy mismo pues es la que encabeza la lucha de los pueblos fraternales negros, el surgimiento de un COPIN que aun y cuando haya quedado desvalido con el asesinato por parte de los generadores de energía, de los térmicos a Berta Cáceres, ha cosechado un liderazgo en Bertita, de quien también se ciñen muchas esperanzas, un movimiento amplio por la justicia y la dignidad de abogados como que estuvieron en la huelga de fiscales 2006, 2007, si no mal recuerdo, de Víctor Fernández. Hay movimientos muy interesantes que en este momento se están articulando. Honduras no ha dejado de luchar, pero sus victorias son muy aleatorias. Se ha podido declarar libre de minería lugares como Pajuile, por ejemplo, en su momento,
Zacate Grande también se pudo sacar al modelo extractivista. El Copín con el proyecto Aguasarca lo detuvo, sacó a Sinohidro, sacó a Siemens, sacó al Banco Mundial. Sin embargo, necesitamos que esa articulación, que eso ha venido pues a generarlos la doctora Figueroa, que no claudicó, y no claudicó porque no simuló. Y cuando no simula un político, actúa, y actúa en favor de la gran mayoría. No negoció, no se sentó con Juan Orlando Hernández, no se sentó en las mesas mágicas de la negociación, me das esto, te doy lo otro. Como dijo la doctora Figueroa, un derecho no se va a negociar. Cuando le llamaron y le dijeron, bueno, pero ya sentémonos pues, pero pare la gente. No, deróguenlo. Sí, pero necesitamos que se sienten en la mesa. No. ¿Para qué me ocupan en la mesa? Manden el documento, derogado, punto. Entonces, ese tipo de liderazgos, de los cuales pues Honduras de tanta explotación se había embarazado y hoy está dando a luz a esas mujeres guerreras que continúan manteniendo una lucha, pero no desde esa hipocresía que hace olvidar la condición de clase del ser humano con algunas luchas que sí a veces hacen entrar en reduccionismo, porque son luchas muy puntuales, cuando lo que estás perdiendo es el país, y a veces pues entras en esos desgastes. Y lo ves desde los políticos que aspiraron a ser presidentes hasta los grupos organizados, más en estos momentos consolidándose, como el feminismo en Honduras, los grupos LGTBI. Es decir, para nosotros ha sido un tema bien complejo, y sé que esto es un tema a profundidad en algún momento, pero se nos ha olvidado que hay, por ejemplo, ahora mismo secuestrados, que han habido secuestradas, que han habido torturadas y asesinadas como Margarita Murillo, y que eso no es un tema de género. La violencia, si bien es cierto, ya está intrínseco a ese sistema patriarcal. Lo que tenemos es una violencia económica, una violencia política, una violencia entreguista que le genera el país a esos países que luego te auspician a través de la cooperación internacional, y a nosotros nos ha tocado vivir la estafa de COSUDE, la cooperación sueca, la estafa de Oxfam en Honduras, patrocinando proyectos puntuales reduccionistas, cuando lo que nos está cayendo es el país. También hemos visto a Visión Mundial sembrando plantitas y nos están arrebatando los bosques. También hemos visto los nuevos proyectos que ahora tiene la cooperación española de sembrar 7 u 8 huertas, cuando las hidroeléctricas españolas han venido a privatizar los sectores públicos, a saquear los recursos naturales. Entonces creo que esa recuperación de país, que de hecho la proponemos desde el Perro Amarillo, y que nos sumamos a esos sectores que auténticamente representan a los sectores sociales y que no están obedeciendo a esas bipolaridades políticas que hoy vimos quedaron desnudas, con líderes sin rostro, sin saber qué hacer, perplejos, y que solo conocen 2 vías: el momento para engañar y llenar de pleonasmos propagandísticos, y el día que hay que contar los votos, y luego utilizar nuevamente a ese caudal electoral, traducirlo en un movimiento social y echar a andar sus planes. Creo que Honduras, por lo menos en estos 3 líderes, que no han hecho nada, estoy hablando de Luis Zelaya, de Mel Zelaya, de Salvador Narrala, que han no solo quedándole a deber al país, han quedado en un carácter de denuncia, que me parece que ese es un rol de los periodistas, que ese es un rol inclusive de la cooperación. A veces lo hace, y lo hace como inclusive con unos informes más elegantes. Entonces creo que los sectores que están dispuestos a arriesgar inclusive su vida son los sectores que hoy están dispuestos a recuperar el país. Milton, te agradezco la conversación, la charla, por introducirnos también un poco más profundamente a lo que pasa en Honduras, y te felicito, los felicito a vos
a Katia, que es una documentalista tremenda, mi manera de verlo, que siempre la admiro desde después de que pasó el 2009. De verdad que yo tengo un honor. Que se la Cuando la gente jugó. me dice, pero, ¿y el perro Bueno, amarillo? la cobijamos también en Argentina, Katia, ¿no? Después de eso. La Sí, vi, que se pegó un viaje tremendo con la caravana y lamentable que, lamentable, digamos, es un sabor agridulce que los periodistas no tengamos que lucir en contextos en los cuales la gente sufre. Pero sí. también es esa la característica, ¿no? De tener que resaltar ese laburo que hacen ustedes, más allá de que el contexto sea duro, de que ustedes puedan llevar también esa voz disonante, esa voz crítica, de mostrar cuál es la realidad. Sí, yo agradecido, Rodrigo, y más aún pues con este equipo, que es un matriarcado el que dirige el perro amarillo. O sea, yo cuando vuelvo a ver hacia los lados y digo yo, y pues trabajar de la mano como muy bien lo describiste, una documentalista con un trabajo de tan buena factura como el de Katia, siempre vinculado también a poder construir esos relatos tan urgentes en la sociedad, eh, no amilanarse cuando le mataron a su personaje, a Berta Cáceres, decir, o terminar en Argentina, como muy bien lo subrayaba, terminando una película del golpe de Estado, decir, regresando al lugar pues donde había estudiado, porque Katia estudió en Argentina. Ajá. Entonces, sí, en la escuela de Subiela, creo que fue, y, y tener ese equipo de trabajo comprometido, humano. Entonces, de los pocos recursos que podamos tener, pues hay que hacer surgir ese personaje que ellas mismas lo han creado y que pues ya a veces no sé cuándo soy Milton y cuándo soy el perro amarillo, pero, pero a veces pues es necesario, muy difícilmente ya me doy cuenta cuando ya no soy ese periodista que está haciendo periodismo en un narcoestado, que está haciendo periodismo en un lugar donde matan a un ambientalista y le quitan las medidas cautelares, donde desaparecen a 4 eh, afro-hondureños y la prensa, hoy los titulares eran cualquier cosa menos la desaparición forzosa de nuestro compañero. Entonces, agradecerte porque extender nuestra voz de denuncia, esa voz diletante o disonante, que discrepa y que va a reñir siempre con ese poder hegemónico, pues para nosotros también es un tema de seguridad, es un tema de, aquí nos invisibilizan, pero Rodrigo quiere conversar con nosotros, queremos contarle a Argentina cuál es la realidad de nuestro país desde una mirada fresca, no ensañada ni parcializada, sino que como lo debe hacer un periodista, contarlo desde la completa autonomía y libertad que lo caracteriza.